bien. Bueno, pues primero que nada agradecerte la invitación, como siempre. Gracias por acordarte de mí, Juan Carlos. Bueno, vamos a ver este tema, urgencias neurológicas asociadas a COVID-19. Como mencionaba Juan Carlos, esto es un tanto más recientemente reconocido, pues inicialmente el tema respiratorio, el tema del paciente crítico, fue lo que principalmente pues se conoció, ¿no? Con este nuevo virus SARS-CoV-2. Vamos a pasar primero, pues, algunas generalidades. Quiero que de manera rápida y general, antes de explicar una por una las principales entidades neurológicas, quiero que vean cuáles son en general, cuáles son las afecciones que están principalmente reconocidas aquí en COVID, cuáles son las manifestaciones neurológicas asociadas a COVID. Tenemos, en primer lugar, encefalopatía, que en general, bueno, pues la manifestación es la disminución del estado de alerta, ¿verdad? En general esto puede explicarse por muchas razones, puede ser la invasión primaria del virus al sistema nervioso central. Sin embargo, pues también muchos pacientes, en realidad, como paciente grave, como paciente con afección sistémica, pues también en realidad podrá tener alteración del estado mental sin ser propiamente COVID, toda la afección del estado de alerta. Sin embargo, también se han reconocido este grupo que en realidad deben ir juntos, encefalitis y meningitis, habitualmente van juntas en forma de meningoencefalitis. En el caso de cuando se pudiera aislar encefalitis de meningitis, bueno, encefalitis es un poquito más, nuevamente, la alteración más o menos pura, digámoslo así, del estado de alerta. En el caso de una meningitis un tanto más pura, bueno, pues dolor de cabeza, rigidez de nuca, pero la realidad es que en general van juntas, ¿verdad? Todos los que hemos visto alguna meningoencefalitis, alguna infección del sistema nervioso central, pues en realidad vemos ambas manifestaciones, meningitis y encefalitis. Una afección, o yo creo que la afección que más frecuentemente se ha visto en pacientes con COVID es stroke o en español ictus, o en este caso, bueno, pues infarto cerebral sobre todo, más que hemorragia intracerebral. Y bueno, además de estas que son las principales urgencias del sistema nervioso central, también hay afección del sistema nervioso periférico. Principalmente lo que vamos a ver a continuación es Guillain-Barré, pero también miopatía, ¿verdad? Afección muscular por COVID. Algunas afecciones neurológicas adicionales, sin ser propiamente una urgencia, pero para que las recuerden, todos habrán visto que los pacientes con COVID, incluso los que tienen afección no severa, tienen un tanto de anosmia y ageusia, ¿verdad? O hipogeusia, es decir, alteraciones en la percepción de los olores y de los sabores, ¿verdad? Bueno, pero esto no nos compete en este momento, solo para que lo recuerden, ¿de acuerdo? Otra generalidad que me gustaría de una vez mencionar es que si bien están claramente reconocidos la afección neurológica, ya sea central o periférica en el paciente con COVID, es un tanto más rara, ¿verdad? Solo en pacientes, sobre todo las manifestaciones graves, como meningoencefalitis, infarto cerebral, Guillain-Barré, la mayoría, y sobre todo las del sistema nervioso central, se están viendo sobre todo en pacientes con COVID grave. Es cierto, por ahí hay reportes de casos también que pacientes con un COVID no severo también se han visto, pero todavía esto es más raro aún que la afección del sistema nervioso central. Entonces, paciente con afección del sistema nervioso central en general tiene COVID grave, y el paciente que no sea grave todavía más raramente va a presentar una afección del sistema nervioso central. Esto es para que recuerden que, bueno, no todo paciente que llegue con un dato de afección neurológica, aún si da positivo a COVID, será por COVID, ¿no? Hay que tomar en cuenta que esto principalmente se ha visto en pacientes con afección grave por COVID, han tenido la afección neurológica, pero rarísimos con COVID no grave también, ¿ok? Entonces, algunas manifestaciones adicionales que no venían en esta tablita quizás, y sobre todo afecciones un poco menos severas, menos graves, bueno, hay pacientes con mareo, con dolor de cabeza, sin embargo también han habido crisis convulsivas, bueno, solo para mencionar algunas afecciones adicionales, algunas no graves, algunas sí son graves,
que pueden presentar también los pacientes con COVID. Y de rápido, para no aburrirlos mucho con los mecanismos, pero creo que es importante mencionar, aunque sea rápidamente, cómo es que COVID logra afectar el sistema nervioso central. Bueno, hay varios mecanismos. Uno puede ser por afección sistémica, es decir, el paciente grave con COVID, que tiene aumentada la coagulabilidad, marcadores inflamatorios de severidad. Bueno, pues son los que hacen en general infartos cerebrales, los que hacen encefalopatía, los que pueden hacer encefalitis, ¿verdad? Por estos mecanismos es que el COVID puede dar estas manifestaciones. Ahora, aún sin haber una afección totalmente sistémica, COVID también, o sea, aún independientemente de la afección sistémica, COVID también puede invadir directamente el sistema nervioso central o periférico, y es como ha dado lugar a encefalitis, meningitis, o en el caso del periférico, pues a la común y corriente ageusia, digámoslo así, pero también a neuropatía, como en el caso bueno, en este caso no sería Guillain-Barré. Guillain-Barré ha sido más por un mecanismo autoinmune que ahorita les explico, pero por lo menos miopatía también podría ser a través de esta invasión directa del sistema nervioso central y periférico. Ahora, recuerden que, por ejemplo, Guillain-Barré en realidad es un padecimiento autoinmune desencadenado por un problema infeccioso. Antes de COVID lo hemos visto desde en Campylobacter jejuni. Sin embargo, con otros virus más recientes vimos datos de Guillain con Zika, ¿verdad? Pero no es propiamente de Campylobacter, no es propiamente por Zika, ni es propiamente por COVID. Aquí es la reacción autoinmune, ¿verdad? La autoinmunidad que ha explicado, ¿no? Que explica estos síndromes, como en el caso de Guillain-Barré. ¿Okay? Y finalmente, pues aquí solamente para que se acuerden, uno de los mecanismos de invasión de COVID al sistema nervioso central, si bien lo puede hacer por vía sistémica, o sea, por la circulación, COVID también puede ir directamente al bulbo olfatorio y de ahí a sistema nervioso central. Son los dos principales mecanismos, entre otros, hay más, como COVID puede ocasionar afección del sistema nervioso central a través del bulbo olfatorio, lo mismo que lo hacen otras neuroinfecciones, ¿verdad? Neumococo, otros virus, etcétera. Bueno, recuerden que hay algunos síntomas generales que no significan necesariamente que COVID afecte directamente el sistema nervioso central. En general, la inflamación sistémica, paciente con fiebre, el paciente con síntomas generales, puede hacer algo de cefalea, mialgias, mareos, sin propiamente tener invasión directa, ¿no? al sistema nervioso central. No son urgencias, pero bueno, quizás por ahí nos llegue alguna cefalea, algunos de los pacientes con COVID refiriendo adicionalmente mialgias, ¿verdad? Que quizás sean la antesala de alguna complicación mayor como miopatía, encefalitis, bueno, pero en general pueden ser solamente partes de los síntomas generales de una infección leve por COVID. Ya mencionamos trastornos del olfato y el gusto, mucho menos son cosas urgentes, pero bueno, es importante saber que pues pueden dar cuenta de la afección, ¿verdad? Del sistema nervioso periférico, en este caso, por COVID. Ahora, justo les decía inicialmente que la afección neurológica por COVID es poco frecuente. Solo la vemos en el COVID grave, o sobre todo en el COVID grave. Y la información realmente hasta ahora, en realidad, con respecto al sistema nervioso central, la realidad es que no es tanta. Muchas veces nos encontramos varios artículos de revisión y en realidad citan los mismos estudios. Solo para que, en caso de que quieran profundizar un poco más, les cito este estudio, que es uno de los estudios grandes de COVID, y pues principalmente en pacientes en China, ¿verdad? Que incluyó 214 pacientes, de los cuales un 36.4% presentó algún tipo de manifestación neurológica. Y aún así, ¿verdad? Algunas de estas manifestaciones, pues lo más frecuente fueron síntomas leves, mareo, cefalea, alteraciones en
en el gusto, en el olfato, ¿verdad? Y sobre todo en pacientes graves, como les mencionaba al principio, es decir, si tomamos en cuenta 214, el 36%, pero la mayoría fueron casos leves, pues todavía mucho menos frecuentes es la afección neurológica grave o urgente de los pacientes con COVID. No solo para que no nos vayamos con la idea de que todo paciente neurológico que veamos ahora en la sala de urgencias es COVID. Y aún si vemos un paciente neurológico que es positivo a COVID, bueno, algunos en realidad tendrán las dos por separado, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que la afección neurológica no es tan frecuente directamente como en relación a COVID, sino a veces pueden estar ambas entidades por separado, ¿no? Bueno, de este mismo estudio, igual solamente quería que vieran de las características de los pacientes, sobre todo los casos severos, ¿verdad? Fueron en donde vimos, por ejemplo, afección neurológica, en este caso, tomemos en cuenta enfermedad cerebrovascular aguda. Entonces, de los severos, 5 tuvieron, ¿verdad? Afección cerebrovascular aguda y solamente uno de los no severos, ¿verdad? Entonces, de por sí fueron pocos, 6, y casi todos estuvieron en el grupo de los severos, ¿verdad? Nuevamente, hago un poquito de hincapié en esto, los casos severos son los que hacen manifestación neurológica, además de la enfermedad cerebrovascular, pues otras que ya les he comentado, ¿no? Crisis convulsivas, algunas más leves como mareo y cefalea, alteración del estado de alerta y entre las más graves, afección del sistema nervioso periférico, ¿verdad? Más otras como simples alteraciones, ¿verdad? En el gusto, en el olfato, visuales, dolor muscular. Entonces, vamos a empezar a escribir una por una las afecciones del sistema nervioso. Vamos a empezar por las del sistema nervioso central. Y vamos a empezar por lo que es el infarto cerebral, el ictus, ¿verdad? Si bien también puede haber hemorragias, son todavía más raros. Lo que ha habido principalmente son infartos cerebrales asociados a COVID. Y rápidamente, ¿cuál sería el mecanismo? Porque, bueno, también hay que buscar, ¿no? Hacemos un abordaje, ¿no? Del paciente que hizo un infarto, por qué medio hizo el infarto, ¿no? En general, ¿no? Independientemente de COVID, hay que buscar por dónde vino, ¿no? Para intentar prevenir, secundariamente, otro más. Entonces, se propone, ¿verdad? Que, por un lado, el mismo estado hipercoagulable e inflamatorio propio de COVID podría estar involucrado, pero no únicamente. También podría haber cardioembolismo, ¿verdad? De hecho, no sé si ya se revisó algo de afección cardiovascular en COVID. Parece que algunos pacientes pueden hacer cardiomiopatía, por ahí podrían hacer cardioembolismo y podría ser una causa adicional de infartos cerebrales, ¿verdad? Hay que tomar esto muy en cuenta. Esta serie de casos específicamente trata pacientes con enfermedad cerebrovascular. Es de los pocos estudios que tienen, entre comillas, varios pacientes, y ni siquiera son tantos. En realidad, de esta serie de 219 pacientes, fueron 11 los que hicieron enfermedad cerebrovascular de nuevo inicio. De estos, únicamente 11, que fue el 5%, hicieron afección cerebrovascular aguda, y de esos 11, 10 fueron ictus isquémico y solo uno tuvo hemorragia, ¿de acuerdo? Intentando hacer la búsqueda del tipo de infarto cerebral, 5 fue por enfermedad de grandes vasos, 2 fueron por enfermedad de pequeño vaso, y 3 tuvieron cardioembolismo, ¿verdad? Esto podría, al hacer el abordaje de la causa del infarto, pues podemos decidir, entre comillas, porque también no hay tanta evidencia, cómo tratar en la prevención secundaria de los pacientes, si con solo antiagregación plaquetaria, es decir, aspirina, clopidogrel o los dos, o en este caso anticoagular el paciente, en el caso de cardioembolismo. ¿Okay? Aquí en esta tablita lo que vemos es del total de pacientes, los que sí tuvieron afección cerebrovascular versus los que no tuvieron afección cerebrovascular, y otra vez, o sea, en los que sí tuvieron, esta es la columna importante, los que sí tuvieron afección cerebrovascular, 9 tuvieron un COVID severo versus únicamente 2, ¿verdad? En un COVID no severo,
¿verdad? Nuevamente, pues, es importante mencionar que además de que hicieron COVID y que eran pacientes con un COVID más severo, también tenían factores de riesgo cardiovascular. O sea, la realidad es que aunque nos encontremos un paciente pues, con diabetes o hipertensión, bueno, pues la verdad es que puede estar involucrado COVID, aún en factores de riesgo clásicos de enfermedad cerebrovascular, COVID puede estar involucrado. Pareciera que son pacientes que ya de por sí tienen sus factores de riesgo y llega COVID y adicionalmente se une a los factores de riesgo adicionales para causar el infarto, ¿no? Factores de riesgo típicos, hipertensión, diabetes, enfermedad cerebrovascular o malignidad, ¿de acuerdo? Y bueno, pues como les digo, de esta serie, que es de las series más grandes que se han enfocado específicamente a enfermedad cerebrovascular, pues aquí está los que les mencionaba, pacientes con algunos con enfermedad de grandes vasos, algunos de pequeño vaso, solamente uno, el paciente 11, fue el único que tuvo hemorragia intracerebral, y eso fue pequeña, ahorita se las voy a mostrar. Creo que lo destacable de esta tabla, además del tipo de afección que tuvieron, además de las comorbilidades, fueron pacientes añosos, ¿verdad? En esta serie, pues en general pareciera todo oler a un paciente habitual, digámoslo así, con enfermedad cerebrovascular, un paciente añoso, con factores de riesgo típicos, ¿verdad? La realidad es que eran pacientes que tenían un COVID grave. Recuerden, eran pacientes que tenían COVID grave. Y bueno, algunos pacientes fueron tratados con antiplaquetarios, a otros pacientes se anticoagularon, ¿verdad? Particularmente los de afección de grandes vasos y también de pequeño vaso. Los de cardioembolismo los de cardioembolismo se anticoagularon, pero también anticoagularon algunos de enfermedad de grande vaso. Como sabemos, en realidad, aquí la anticoagulación ha estado recomendada en COVID incluso sin tener afección al sistema nervioso. Entonces, algunos pacientes en realidad de plano, a pesar de que fue no cardioembólico, decidieron de una vez anticoagularlos, ¿verdad? Aún a pesar de no haber cardioembolismo. Aquí están digamos, los outcomes, los desenlaces de los pacientes, ¿verdad? Algunos sobrevivieron aún con antiplaquetarios, algunos otros fallecieron a pesar de anticoagulación. Pues no necesariamente anticoagulación es mejor, ¿verdad? Es un escenario todavía con poquita información. Imagínense, esta es una serie grande de pacientes, solamente son 10 en realidad, en la información que tenemos acerca de COVID y enfermedad cerebrovascular. Aquí les enseño algunas de las imágenes de los pacientes, algunas de las imágenes de estos 10, 11 pacientes con enfermedad cerebrovascular. En el caso del paciente 1, que tenía un infarto cerebral, aquí vemos el territorio principalmente de la arteria cerebral media, y es el territorio que más frecuentemente se ha descrito en el caso, de por sí es el más frecuente, los más frecuentes en enfermedad cerebrovascular, y en COVID también lo ha sido, ¿verdad? Afectando la arteria cerebral media, respetando el territorio de la cerebral anterior y de la cerebral posterior. Y bueno, pues sus tomografías de tórax, ¿verdad? Mostrando también datos de la afección pulmonar. El paciente 11 era el de hemorragia intracerebral. Miren, era una hemorragia en realidad pequeña, ¿verdad? Ni siquiera fue una hemorragia realmente tan significativa. Y bueno, pues la afección pulmonar también en la tomografía de tórax. Hablando de las imágenes en infarto y COVID, yo creo, y lo que dicen los artículos, no vale la pena hacer estudios tan sofisticados y incluso sin medio de contraste si no es necesario, porque pues sabemos que los pacientes con COVID hacen lesión renal aguda frecuentemente. Entonces, en términos generales, no vale la pena hacer una imagen con medio de contraste, a menos que realmente sea muy necesario, o para términos de angiografía, o para términos de terapia endovascular, ¿no? Trombectomía, bueno, en casos seleccionados, que de por sí, en la enfermedad cerebrovascular común, no todos los pacientes son candidatos a trombectomía, pues bueno, todavía aquí en COVID habrá que tomar con mucho cuidado, ¿no? La selección de los pacientes y no exponerlos a contraste si no es necesario. Entonces, en la clínica es general, ¿verdad? No esperemos una clínica diferente, me refiero a la parte neurológica, afección, por ejemplo, en el caso de la arteria cerebral media, bueno,
esperamos en hemiparesia contralateral, en el caso de infartos izquierdos, y sobre todo en pacientes con dominancia izquierda, que son la mayoría, bueno, pues alteraciones en el lenguaje, hemiparesia, lo que vemos habitualmente en un paciente con enfermedad cerebrovascular, nada fuera de lo común hasta ahora reportado. Ahora, es importante tomar en cuenta, sobre todo para el tratamiento. Yo creo que cualquiera de las personas aquí, ya sea de urgencias o de cualquier especialidad, nos estamos preguntando, después de todo esto que he dicho, bueno, pero ¿y el que llegue en ventana, qué le hacemos, no? Yo creo que es lo que todos queremos escuchar y lo que yo quería principalmente, definitivamente encontrar y contarles. Ahorita les cuento en la siguiente diapositiva. En general, igual que cualquier otro paciente, la terapia en el ictus agudo es la trombolisis intravenosa, siempre y cuando no hayan criterios adicionales para otro tipo de terapia, como la terapia endovascular. Pero hay que tomar en cuenta que los pacientes con COVID, y lo he estado repitiendo desde que empecé la plática, son pacientes que ya de por sí están graves, ¿verdad? Ahora tienen un infarto cerebral. En los pacientes con infarto cerebral hubo una mortalidad, en los pacientes con infarto y COVID, hubo una mortalidad del 38%, ¿verdad? Comparada con la mortalidad en general de infarto cerebral, que no es definitivamente nada comparada con la mortalidad de pacientes con COVID e infarto. Y bueno, pues es que parece que finalmente el desenlace de los pacientes con infarto en COVID lo da el mismo COVID, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta, o sea, aquí sería realmente estratificar si realmente vamos a someter al paciente grave más infarto a trombolisis o no. O sea, la terapia final es la misma, pero son pacientes en general más graves. En unas diapositivas en breve les voy a contar algunos casos que no han sido necesariamente pacientes graves y en los que la decisión de aplicar la trombolisis es más fácil, pero aquí realmente habrá que tomar en cuenta, pues en general, la gravedad del paciente. Ok, bueno, esto es un escenario totalmente diferente, ¿verdad? Les estuve hablando de los pacientes graves que hacen afección neurológica, pacientes que ya en realidad tenían datos de COVID, incluso severo, pero les voy a contar algunos casos también que se han publicado de pacientes, incluso en pacientes jóvenes, a diferencia de los pacientes adultos, añosos que vimos con factores típicos de riesgo cardiovascular, o también hay pacientes jóvenes en los que se ha presentado COVID y que incluso no tenían tantas manifestaciones de COVID, o por lo menos no estaban graves, ¿verdad? Pero como les digo, miren, 5 casos, o sea, son pequeñas series de casos, pacientes menores de 50 años que se presentaron a la sala de urgencias, ¿verdad? Sin embargo, en todos se diagnosticó COVID, o sea, todos aparentemente había una relación con COVID. Aquí están los 5 pacientes que reportan estos autores. Yo creo que lo relevante aquí es que, además de que eran jóvenes, ¿verdad? 33, 37, 39, 44, 49 años, en general, ¿verdad? La mayoría no tenían comorbilidades, de hecho no tomaban ninguna medicina, salvo que sí era un paciente que tenía algunos factores de riesgo cardiovascular. Tenía incluso diabetes, pero no diagnosticada, y este otro tenía algunos factores de riesgo. O sea, nuevamente por ahí, a pesar de que fueron jóvenes, a pesar de que el COVID no era severo, ese que ya tenían un trasfondo que favorecía COVID, y COVID fue como que la gota, ¿no? Que derramaba el vaso para ocasionar el ictus agudo. Un par de ellos, ¿verdad? No tenía, muy jóvenes, sin ningún factor de riesgo cardiovascular. Además de los factores de riesgo, bueno, creo que vale la pena comentar que este paciente mencionaba en la descripción del caso que de plano no quería ir al hospital, ¿verdad? Como algunos pacientes están haciendo actualmente, se esperó 28 horas antes de llegar al hospital, a pesar de que tenía datos focales, ¿verdad? Hemiplegia del lado izquierdo, imagínense, hemianopsia homónima, además tenía hipoestesia de ese lado, y bueno, llegó tarde, ¿no? En este caso, bueno, este paciente definitivamente no sería candidato a terapia fibrinolítica, ¿verdad?
pero algunos otros sí, que llegaron rápido, ¿verdad? A las 2 horas, bueno, ya se salen los de las 8 horas, ¿verdad? Algunos pacientes llegarán a la unidad de urgencias con datos de ictus y a lo mejor ya desde entonces ya traigan algunos síntomas de COVID. Este paciente, por ejemplo, pues tenía algo de letargia, pero sin datos claros de COVID. Pero, por ejemplo, este paciente ya tenía tos, fiebre, ¿verdad? O sea, claramente hubo una asociación entre datos de COVID y el ictus, ¿verdad? Algunos pacientes dirán, bueno, pero este solo dio positivo a COVID, pero no tenía, o ¿no? No tenía síntomas. Bueno, ahí será discutible si realmente fue ictus por COVID o fue ictus más COVID, ¿no? Aparte, independiente. Pero algunos pacientes sí ya tenían datos respiratorios, fiebre, tos, cefalea, ¿verdad? Entonces, en estos casos, ¿verdad? Pacientes que traigan síntomas respiratorios, a lo mejor no severos, pacientes jóvenes que llegan en ventana, pues hay que ofrecerles, ¿verdad? Aquí sería menos difícil decidir la terapia fibrinolítica, ¿verdad? Igual, pacientes definitivamente, idealmente, entre las primeras 3 horas, pero pacientes seleccionados pueden, ya saben, la terapia fibrinolítica puede prolongarse o puede administrarse aún hasta las 4.5 horas, siempre y cuando no tengan algunos de los criterios de exclusión para la terapia fibrinolítica, como serían pacientes mayores de 80 años, pacientes con antecedente previo de infarto cerebral o diabetes. Esas son en general las contraindicaciones para administrar la fibrinolisis después de las 3 horas. Si el paciente no tiene esos datos, ya saben, podemos administrar la terapia fibrinolítica hasta las 4.5 horas. Ya lo hemos mencionado en otras clases, en otros talleres. Está aprobado hasta ahora es Alteplasa, ¿verdad? La dosis en general también es fácil, 0.9 miligramos por kilogramo, ¿verdad? Administrando, bueno, pues el 10% de la dosis total en 1 minuto y el resto para 1 hora, ¿verdad? Ya lo hemos platicado en otras pláticas. Y nuevamente, ¿no? Tomar en cuenta que los pacientes con infarto tendrán alta prevalencia de todo esto, ¿verdad? Inflamación, hipercoagulabilidad. Algunos pueden tener disfunción hepática con o sin coagulopatía y la trombolisis o la alteplasa se aclara o se elimina por vía hepática. Entonces, cuidado, ¿verdad? Estos autores de este artículo se preguntan si tendremos que hacer test adicionales de coagulación para decidir trombolizar o no. Imagínense, si a veces de por sí estamos saturados, poca disponibilidad de estudios, sería todavía un poquito más difícil a veces pedir estudios adicionales de los habituales, ¿verdad? Que pedimos en la sala de urgencias, como unos tiempos de coagulación o un INR. Pero bueno, si están disponibles, pues adelante, ¿no? Si hay oportunidad de afinar todavía más la decisión de trombolizar o no al paciente, bueno, pues bienvenido. Y en candidatos apropiados, las indicaciones de trombectomía, o sea, de terapia endovascular son exactamente las mismas. ¿Cuáles son o cuándo decidimos llevar a un paciente en general, ¿no? a terapia endovascular? Pacientes en los que hiciéramos no solamente una imagen de cerebro, sino hiciéramos, por ejemplo, una resonancia y angiografía, y que viéramos una obstrucción carotídea. Bueno, sabemos que ese paciente no va a mejorar o muy poco o tal vez nada con la trombolisis intravenosa, ¿verdad? Son una de las indicaciones para decir llevar de plano al paciente a trombectomía. El paciente que se pasó de estas horas, ¿verdad? Ya no será candidato a trombolisis IV. Idealmente, aunque se puede hacer a veces todavía después de las 6, idealmente antes de las 6 horas, o con contraindicación a la trombolisis intravenosa, bueno, quizás podamos ir a hacer una trombectomía mecánica, ¿verdad? En general son las indicaciones, hay más indicaciones más selectas para llevar a estos pacientes, pero paciente con un gran vaso como la carótida, afectado, obstruido, será el paciente que en general no podamos o no se beneficie de la trombolisis intravenosa. En la sala de urgencias, yo sé, a veces es muy difícil pedir más estudios que una tomografía, pero de repente hay oportunidad, ¿verdad? O sea, de repente hay oportunidad de hacer
una resonancia con angioresonancia, sin necesidad de contraste, a veces nada más simple, por el método simple de la resonancia se puede hacer una angiografía y ver la carótida. En la tomografía no se podría, en realidad habría que hacer ahí con medio de contraste, y bueno, por ahí los riesgos que mencionamos, ¿no? De lesión renal aguda en un paciente que además de por sí tiene afección sistémica por COVID, ¿verdad? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, la prevención secundaria, bueno, pues es igual y depende sobre todo si encontramos alguna fuente cardioembólica o no, como mencionaba antes. Si no hubo fuente cardioembólica, bueno, pues podemos utilizar 24 horas después, en el caso de que hayamos trombolizado al paciente, o inmediatamente si no, pues aspirina o clopidogrel. Y últimamente, bueno, en diferentes pacientes sin COVID, pues se ha intentado la doble antiagregación por un tiempo limitado, entre 20 días, un mes. Podríamos utilizar incluso la doble antiagregación, que antes, bueno, pues se decía que no era superior a la antiagregación simple, pero se ha visto que algunos pacientes puedan beneficiarse, ¿verdad?, de la doble antiagregación, sobre todo en pacientes con infarto menor o con ataque isquémico transitorio. Es otro escenario, diferente aquí del ictus y el paciente que hasta era candidato a trombolisis o trombolizamos, pero bueno, solamente para que recuerden que es el mismo manejo en la prevención secundaria, dependiendo, en este caso, de la fuente, cardioembólica o no, aterotrombótica o no, ¿verdad? Y bueno, en realidad es prácticamente el mismo artículo, está sacado de este artículo, manejo del ictus isquémico agudo en pacientes con COVID-19. En este mismo artículo, en realidad tiene el mismo nombre que ¿verdad? Aquí es como una cartita al editor más pequeña, y sobre todo mostrando este algoritmo que hicieron los autores para el tratamiento de los pacientes con stroke, o sea, con ictus y COVID. Dependiendo si es, bueno, en el caso de stroke agudo, y dependiendo si la infección fue confirmada, solamente se sospecha, o es un asintomático, sin datos de COVID, pero tiene el test positivo, ¿verdad? Dependiendo de eso, habremos de decidir o ir decidiendo el abordaje, ¿verdad?, queremos del paciente. Bueno, pues sobre todo en estos tiempos, ¿no? La telemedicina, las apps y diferentes aplicaciones están cobrando mucha utilidad, no solamente para dar consulta, sino para ir planeando, ¿no?, el abordaje del paciente. Y bueno, pues sobre todo también para protegernos, ¿verdad? Adicionalmente del manejo del ictus, pues para protegernos de la infección. Y solicitaremos pues algunos estudios, en realidad son los típicos, ¿verdad? Alguno que adicionalmente mencionaban, es una trombolastografía para ver datos de coagulopatía, pero bueno, a veces es complicado esto, además de los test adicionales que tenemos disponibles, ¿verdad? Y pues ver si hay, todo esto, no nada más para ver el tema de la trombolisis o no, sino pues ver si hay afección sistémica, ¿no?, en los pacientes, y poder decidir mejor si sometemos al paciente a una terapia más conservadora o lo vamos a trombolizar, ¿verdad? Los estudios de imagen, siempre la tomografía de cráneo, pues es el estándar, ¿verdad? En la sala de urgencias, cuando sea disponible una resonancia, bueno, también nos puede hacer de ayuda. La angiografía requiere medio de contraste, hay que seleccionar a quién sí y a quién no lo vamos a solicitar. La ventaja de la angiografía es que no solamente vemos el parénquima cerebral, sino también vemos los vasos y podemos llegar hasta carótida, ¿verdad? Recordar que la imagen nos sirve para excluir hemorragia, ¿verdad? En teoría, lo que hemos platicado es porque habremos hecho nuestra imagen, habremos excluido hemorragia, y seguimos tomando en cuenta que nuestro paciente es un infarto, pero bueno, si vemos hemorragia, bueno, inmediatamente el paciente deja de ser candidato a una terapia fibrinolítica o de reperfusión, incluso mecánica, ¿verdad? ¿Qué más? Ya hablamos un poquito de la trombolisis, ¿verdad? Lo fui comentando a lo largo de la descripción de infarto cerebral. Y bueno, algunos pacientes seleccionados para trombectomía mecánica, o sea, pacientes a los que hablaremos al servicio de terapia endovascular para que lo hagan directamente, la remoción del coágulo. Aquí hay algunas medidas generales, en realidad
si llegan a leer este artículo se darán cuenta cómo en realidad no se enfocan tanto en el sistema nervioso y en el ictus, hablan muchísimo de medidas generales para el paciente, respiratorias, pulmonares, la protección, bueno, pues para no contagiarnos de COVID. Sin embargo, bueno, pues en realidad lo que les comenté acerca de la trombectomía es incluso un poquito más relevante que lo que vemos solamente aquí en el artículo, ¿verdad? Hablan de la intubación del paciente temprana, parámetros de oxigenación, que bueno, no son el objetivo de esta plática. Y bueno, eso es lo que con respecto a infarto cerebral, hablé un poquito sobre todo, ya no tanto del propio infarto, sino pues de su relación con COVID. No sé si hasta ahora alguien quiera de una vez aprovechar para hacer alguna pregunta o continuamos y hasta el final las preguntas. No sé, Juan Carlos, si me escuchas, ¿qué prefieren? Las preguntas las hacemos hasta el final, Michelle. Entonces, ahorita la gente que quiera preguntar algo va dejando su pregunta y al final le hacemos preguntas y respuestas. Excelente, excelente. Entonces nos vamos con el siguiente tema. El siguiente tema es meningitis y encefalitis, que como les digo, en realidad no solemos verlas por separado, la mayoría de las veces las vemos juntas. Lo hemos platicado también en otros seminarios, y lo mencioné ahorita al principio, los datos típicos, ¿verdad?, que nos hagan sospechar, independientemente de COVID, meningitis y encefalitis, paciente con cefalea, fiebre, ni se diga si hay alteración en el estado de alerta, ¿verdad? Son datos típicos de meningitis y encefalitis. En la exploración física, rigidez de nuca, ¿verdad? Mandatorio en un paciente con cefalea y fiebre, explorar signos meningios, ser posible exploración del fondo de ojo para ver si hay datos de hipertensión intracraneana, ¿verdad? Y bueno, pues de manera reciente también se han identificado casos de meningitis y encefalitis asociados a COVID. Son algunos escasos reportes de casos. Aquí en este caso reportado en la literatura, hay una paciente de 24 años con datos típicos que les comentaba, alteración del estado de alerta, fiebre. Esta paciente además hizo crisis convulsivas, ¿verdad? Eso es el cuadro clínico típico que vemos en el paciente en general con neuroinfección, digámoslo de manera general. Aquí, sin lugar a dudas, se logró demostrar el virus en líquido cefalorraquídeo, o sea, había afección directa de COVID en el líquido cefalorraquídeo, y además en las imágenes, ¿verdad?, de compromiso de los lóbulos temporal, mesial, hipocampo, ventrículos laterales. O sea, aquí sí no había duda, ¿no? Porque a veces, pues el paciente sale positivo a COVID, pero el paciente sin síntomas respiratorios, y además no lo encontramos en líquido cefalorraquídeo, pues aunque salga positivo a COVID, dices, esto fue aparte, ¿no? O sea, ahorita todo el mundo va a estar dando positivo y no necesariamente significa que el problema por el que va a urgencias es secundario a COVID. Pero aquí, ¿no? Aquí había datos claros de afección por COVID al sistema nervioso evidenciados en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, es evidencia a favor, ¿verdad?, de COVID como causa directa del caso, ¿no?, de esta paciente. Aquí vemos en algunas de las imágenes, pues la afección temporal que es típica en general de la afección por virus, por ejemplo, herpes zóster da esa típica afección temporal, COVID también en este caso, ¿verdad? Es solamente un reporte de caso, pero se comporta como otros virus, ¿no? Afectando el lóbulo mesial temporal en las imágenes. No hay mucho más de meningitis, encefalitis, son casos aislados, además de las medidas generales de soporte. Bueno, no es un objetivo primario platicar cómo tratamos aquí a COVID si ni siquiera hay datos muy claros, ¿verdad? Del tratamiento de COVID. Solamente mencionar, ¿no?, que meningitis, encefalitis se ha encontrado también asociada a COVID y con datos claros de invasión directa de COVID al sistema nervioso central. Vamos a ver un poquito de sistema nervioso periférico. Definitivamente infarto cerebral se lleva con mucho
una de las principales afecciones neurológicas. Infarto cerebral es lo más evidente que se ha encontrado en las series de pacientes con COVID y sistema nervioso. Pero bueno, hay que estar alertas porque también hay urgencias del sistema nervioso periférico que se han asociado a COVID y son las que voy a comentar. Vamos a ver Guillain-Barré. Guillain-Barré es otro tema típico que hemos platicado en las urgencias neurológicas. Igual recordando brevemente o rápidamente el cuadro clínico de Guillain-Barré, todos lo conocemos como la parálisis ascendente, ¿verdad? Debilidad muscular ascendente. Hemos repetido en otras pláticas que no necesariamente siempre va a ser ascendente, si bien la mayor parte de las veces lo es. Podemos encontrar pacientes que empezaron con afección muscular o disminución de la fuerza en las extremidades superiores y no por eso deja de ser Guillain-Barré, ¿verdad? Pero bueno, la mayor parte de las veces el paciente refiere primero a debilidad en los miembros inferiores y que va ascendiendo, después debilidad en los miembros superiores, ¿verdad? Y además del tema de la parálisis ascendente, que hace las cosas muy simples, ¿no? El tema de parálisis ascendente enseguida nos dice, bueno, paciente con disminución de la fuerza que va de abajo para arriba es Guillain-Barré, haciéndolo todavía un poquito más específico, un poquito más, sí, específico. Guillain-Barré no solamente es una polineuropatía, es una polirradículoneuropatía. O sea, el tema del radículo significa que nos da afección no nada más distal, no nada más en las manos, también da afección proximal, ¿verdad? De la musculatura proximal. Entonces, recuerden, a la hora de explorar al paciente, revisemos musculatura distal, pero también revisemos musculatura proximal, sin mencionar los reflejos, ¿verdad? Es obvio aquí, el tema polineuropático o polirradículo-neuropático nos dará una disminución en los reflejos, ¿verdad? Es mandatorio aquí ocupar nuestro martillo, ¿verdad? El paciente con debilidad muscular para definir si esto es una miopatía, si esto es una neuropatía o al revés, si estamos viendo datos de afección de motoneurona, o sea, de neurona motora superior, que da lo contrario, reflejos aumentados, Babinski, ¿verdad? Como en el caso de la afección del sistema nervioso. Aquí encontramos hiporreflexia o arreflexia sin datos de Babinski, ¿verdad? Es la típica comparación entre neurona motora superior y neurona motora inferior. Bueno, Guillain-Barré da neurona motora inferior, ¿de acuerdo? Entonces, al principio, pues igual los autores se preguntaban, bueno, fue una coincidencia en los primeros casos, ¿no? Fue un paciente con Guillain que aparte dio positivo a COVID, o en realidad COVID está causando Guillain-Barré, ¿verdad? Algunos casitos, ¿verdad? Reportados en la literatura. Quizás lo que es ideal resaltar nuevamente aquí, una paciente añosa que tenía síntomas de COVID, ¿verdad? Por lo menos había datos de COVID, ¿verdad? Aquí todavía la asociación es más fuerte, aquí parece que es Guillain-Barré asociado a COVID, más que Guillain-Barré y aparte dio positivo a COVID. Sin embargo, en el líquido cefalorraquídeo no encontraron COVID, ¿verdad? Y parece que de hecho en la mayoría de los casos, si no es que en todos, no han encontrado COVID. A diferencia de lo que vimos en meningitis, encefalitis, aquí en Guillain-Barré, al menos en lo que revisé, no lo han documentado. Y parece que en los estudios de neurofisiología, la variedad es desmielinizante, ¿verdad? En términos generales, si recuerdan, la vaina de mielina puede ser, o es el blanco principal en general de los anticuerpos, ¿verdad? Generados por la respuesta autoinmune. Sin embargo, también el axón puede serlo. La variante axonal en general de Guillain-Barré da una variante de peor pronóstico. En general, las variantes desmielinizantes son de un poquito de mejor pronóstico. Hablo del pronóstico neurológico, en este caso de la fuerza, ¿verdad? Entonces, en los casos que le voy a presentar a continuación, parece que igual predomina la variante desmielinizante de Guillain-Barré, ¿de acuerdo? Bueno, aquí solamente como una introducción, inicialmente
Se pensaba si esto era causalidad o si era causal, ¿verdad? Si realmente era la causa o era solamente una coincidencia de COVID y Guillain. Ya después se han visto algunos casos más en los que parece ya más clara la evidencia, pero en realidad es otro caso, si se dan cuenta, ¿verdad? Reportado en la literatura. Nuevamente un paciente añoso, una debilidad subaguda, además de síntomas sensitivos, parestesias en las extremidades, seguido de debilidad distal, que llegó a ser severo, ¿verdad? En general, finalmente hacen tetraparesia, ¿verdad? En los siguientes días. Y era un paciente que en los días previos tenía por lo menos datos de infección, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. En general, Guillain-Barré habitualmente lo vemos días después de una infección respiratoria o gastrointestinal, ¿verdad? Días después, una semana, 2 semanas en promedio. Si bien hay pacientes que se han reportado todavía con más días entre la infección inicial y el Guillain-Barré. Algunos factores de riesgo, ¿verdad? Hipertensión, algunas otras cosas como una neoplasia previamente, de cáncer de pulmón, que había sido tratada con cirugía, sin quimioterapia o radioterapia adicional. En la exploración neurológica, este paciente tenía, bueno, pues una debilidad más o menos simétrica, que es como da Guillain, es más o menos simétrica, no es perfecta, pero es más o menos simétrica, y tenía un 3 de 5 en la escala de la fuerza en las extremidades superiores, y todavía menos, 2 de 5 en las extremidades inferiores. También tenía síntomas sensitivos en guante y calcetín, ¿verdad? Ausencia de reflejos tendinosos, como ya mencionamos, y una respuesta plantar, pues, normal, ¿verdad? Como esta paciente también había tenido datos respiratorios, fiebre los días previos, la imagen de tórax, ¿verdad? Una tomografía de tórax mostró múltiples opacidades, ¿verdad? En vidrio despulido, consolidaciones, ¿verdad? Típicas de COVID, ¿verdad? El test para COVID fue positivo para SARS-CoV-2. Nuevamente en el líquido no lograron encontrar COVID, ¿verdad? Algunos se seguirán preguntando si el paciente tenía dos cosas, pero pacientes que tengan síntomas respiratorios será más obvia, ¿verdad? La relación directa de COVID con la afección neurológica que el paciente tenga. Vamos a ver mejor aquí, además del cuadro típico, además del tema de la parálisis ascendente, debilidad más o menos simétrica, ausencia de reflejos, el tratamiento nuevamente, ¿verdad? Y sobre todo aquí que son padecimientos autoinmunes, no van dirigidos a COVID. Digo, hay que tratarlo aparte, pues me refiero, no significa que no lo tratemos, pero acuérdense que aún en casos del Guillain-Barré habitual, que es por Campylobacter o por otros virus respiratorios, el tratamiento va hacia la respuesta autoinmune. Entonces, idealmente, inmunoglobulinas, plasmaféresis también es una opción. En este caso de esta paciente, se usaron inmunoglobulinas. La dosis habitual son 0.4 kilogramos por kilogramo por día durante 5 días, ¿verdad? Justo fue lo que usaron en esta paciente, además de, bueno, la terapia habitual, ¿verdad? Oxígeno, algunos antivirales. Aquí utilizaron, pues, Caletra, ¿verdad? Que, bueno, por ahí de repente parecía que ya no era útil, por ahí lo estaban intentando rescatar para COVID, pero sin evidencia realmente sólida. Y además hidroxicloroquina. Bueno, además de la respuesta autoinmune, además trataron COVID también, ¿verdad? Aquí estaba coincidente, ¿verdad? En realidad los datos de la infección respiratoria con el Guillain-Barré, ¿verdad? Habitualmente lo vemos por separado. Vemos primero la infección y días después los datos neurológicos, pero aquí estaban coincidentes, ¿de acuerdo? Aquí hay otros casos, ¿verdad? Imagínense, es una revista, incluso las previas han sido Neurology, solamente reportando un casito, New England, ¿verdad? Reportando 5 casos, o sea, pues es lo que hay hasta ahora, ¿verdad? Pero bueno, que definitivamente nos alerta sobre COVID y afección neurológica, y en este caso Guillain-Barré.
los pacientes, ¿verdad? Ya tenían síntomas igual, o sea, eran pacientes que por lo menos tenían síntomas de COVID, no pacientes que únicamente dieron positivo a COVID. Síntomas neurológicos, bueno, pues los típicos de Guillain-Barré, parálisis ascendente, arreflexia, diplegia facial, ¿verdad? Es otro dato también típico de Guillain-Barré, ¿verdad? Y sobre todo cuando hay no únicamente afección de las extremidades, sino de nervios craneales. En general, pues, los síntomas típicos de Guillain-Barré. En el líquido, otra vez, negativo para COVID, negativo para COVID, negativo, 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 ¿verdad? Negativo, ¿verdad? No se ha logrado aislar COVID en pacientes con Guillain, pero pues por lo menos tenían síntomas, entonces parece que finalmente es COVID el que causa los problemas en estos casos. Se pidieron incluso anticuerpos antigangliosos, o sea, se pidieron incluso los anticuerpos de la respuesta autoinmune que van a dañar, ¿verdad?, la vaina de mielina o el axón. En algunos se pidieron y estuvieron negativos, en otros no se pidieron, ¿verdad? Pero al menos en los que se pidieron, estuvieron negativos. Aunque realmente no era necesario hacer imágenes de cráneo, ¿verdad? Bueno, las hicieron aquí, estuvieron normales. En las imágenes de médula, como les digo, si bien en general es un tema periférico, se pueden ver algunos datos, ¿no?, en el origen de las raíces nerviosas en la médula. Entonces hubo por ahí captación del medio de contraste en las raíces espinales, ¿verdad? En general la imagen de cerebro fue normal, pero nuevamente en la imagen de médula hubo realce, ¿verdad?, con el contraste de las raíces nerviosas. Y bueno, nuevamente prácticamente todos los pacientes recibieron inmunoglobulinas, ¿verdad? No recibieron en estos casos plasmaféresis. En realidad, en general, ¿verdad? Se prefiere la inmunoglobulina. La plasmaféresis es un poquito, en realidad se considera igual de efectiva, pero menos efectos adversos comparados con la plasmaféresis. La plasmaféresis, pues, los pacientes pueden hacer alteraciones electrolíticas, pueden ser hasta infección por el catéter central, pueden hacer alteraciones en el volumen, ¿verdad? Bueno, todo lo derivado, ¿no? El recambio plasmático, calcio, sobre todo en hipocalcemia en algunos pacientes. Entonces, bueno, en general, si bien son más o menos igual de efectivas, se prefiere inmunoglobulina por su seguridad, ¿no? Por menos efectos adversos en el caso de los pacientes. Aprovecho para comentarles que en general en COVID, independientemente de Guillain-Barré, algunos autores bueno, mejor dicho, muchos autores han abogado por terapias inmunosupresoras o inmunomoduladoras. Entonces, en este caso, pues tan solo con la inmunoglobulina, tal vez, no solamente mejoremos la respuesta autoinmune que ocasiona Guillain, tal vez, y hay algunos reportes ya de caso en COVID solo, podríamos beneficiar incluso o mejorar el tema directamente relacionado con COVID, ¿verdad? Podemos combatir tal vez la manifestación sistémica que da COVID. Más de lo mismo, realmente más Guillain-Barré, creo que no es necesario hablar más de lo mismo. Aprovecho para mencionar que algunos pacientes con Guillain o sin Guillain, la CK elevada se ha reportado también pacientes con y sin COVID, y es lo que ha empezado a hacer sospechar a algunos autores que a lo mejor más que un daño general de los músculos, estamos teniendo también una respuesta autoinmune, pero en el músculo, y que es la miopatía necrotizante aguda. De hecho, también ha habido algunas encefalitis necrotizantes agudas, cuyo mecanismo es un poco diferente de la invasión directa por COVID. Y es entonces, ¿verdad?, que tocamos el tema de miopatía y miopatía necrotizante aguda, que como les cuento, pareciera también ser más un tema autoinmune por COVID que la invasión directa del virus o como una manifestación general
sistémica del virus. Igual, unos cuantos casos reportados en la literatura, ¿verdad? Pacientes añosos, ¿verdad? Debilidad bilateral más o menos aguda, no se podía levantar del baño. Parece chistoso este dato, pero este dato nos da cuenta de la debilidad proximal, ¿verdad? Aquí, a diferencia de Guillain-Barré, que es un poquito más distal la debilidad, aquí es una debilidad más proximal en los temas neuromusculares, ¿verdad? Entonces, justamente es lo que algunos pacientes nos dicen, que no se pueden levantar de una silla. Quizás de una silla es más fácil porque la silla es más alta, pero quizás el sanitario es un poco más bajo y entonces es donde los pacientes se empiezan a dar cuenta que tienen debilidad, no pueden levantarse del sanitario. Por algunos síntomas sistémicos, ¿verdad? Por ahí algunos síntomas respiratorios, fue positivo para COVID. Aquí una evolución de la CK, ¿verdad? La CPK llegó hasta 13,000, ¿verdad? Y poquito a poquito fue evolucionando, ¿verdad? De hidratación, ya sabemos que el tema complicado de la CKM puede ser lesión renal aguda, medidas generales de hidratación, si hay datos de COVID, bueno, pues el tratamiento o el protocolo que se esté llevando para COVID. Sin embargo, este paciente mejoró, ¿verdad? Les decía, sin embargo, quizás aquí no hubo alguna manifestación o no fue necesario inmunoglobulina o algo para lo que les digo que se está sospechando que hay una respuesta autoinmune también. Con medidas generales, el paciente salió adelante, mejoró. Aquí es un paciente parecido. Sin embargo, me parece que este era el caso, ¿verdad? Sí, ese es otro caso en donde incluso se usó inmunoglobulina al ver una debilidad proximal, hipersecaemia tremendamente elevada. Aquí en este caso usaron inmunoglobulina. Ese es un caso en el que usaron, además de medidas generales y además de tratamiento directo para COVID, utilizaron medidas como inmunoglobulina. Ellos sospecharon, ¿no? Son los que creen que puede haber una respuesta autoinmune que esté mediando esta hipersequemia tan elevada, ¿verdad? Si fue una hipersequemia leve, ¿verdad? Quizás nadie se atreve a pensar en este mecanismo adicional, autoinmune, o en esta entidad como la miopatía necrotizante aguda, pero son hipersequemias muy, muy altas, ¿no? Por eso la sospecha de que haya algo más de la afección sistémica, quizás la afección autoinmune, y por eso en este caso utilizaron inmunoglobulina con mejoría. Este paciente mejoró también. Y pues bueno, solo para comentar un caso adicional, además de la miopatía común, probablemente también un mecanismo autoinmune ocasionando miopatía necrotizante aguda y probablemente un lugar para la terapia con inmunoglobulinas o plasmaféresis. Yo no soy pediatra, pero es un artículo muy, muy interesante de cómo parece que incluso, aunque todavía más raro, ¿verdad? Sabemos que los niños se afectan todavía más raramente, están habiendo algunas otras manifestaciones autoinmunes, ¿verdad? Porque también este padecimiento que les voy a hablar es un padecimiento autoinmune y que se ha visto principalmente en niños. Vamos a hablar principalmente de una encefalopatía con afección del cuerpo calloso, ¿verdad? En las imágenes. Niños, ¿verdad? Que se presentaron con síntomas neurológicos agudos y que en las imágenes había involucro principalmente de sistema nervioso central, pero también periférico, y sobre todo con cambios, como les digo, en el esplenio, el cuerpo calloso en las imágenes. Esta es una entidad similar, o parece tener un mecanismo común con la encefalomielitis diseminada aguda. No sé si recuerdan la encefalomielitis o abreviada habitualmente como EMDA o ADEM en inglés, ¿verdad? Es un paciente antes de COVID se ha descrito como pacientes con una infección respiratoria o alguna otra infección y que días después hacen afección neurológica, imágenes desmielinizantes en general en el cerebro, y ahora, ¿verdad? Se han descrito también entidades muy parecidas con este mecanismo,
que dan afección al cuerpo calloso. Entonces, ahora en COVID también se ha visto pacientes con infección por COVID, la afección del cuerpo calloso algunos días después de la infección. En general, la encefalomielitis diseminada, o en este caso la encefalopatía con afección del cuerpo calloso, da encefalopatía, que es principalmente deterioro de la alerta, dolor de cabeza, signos de tallo, ¿verdad? Como disartria, disfagia, ataxia, ¿verdad? Y algunos datos de involucro más periférico, ¿verdad? Como debilidad muscular, disminución de los reflejos. Y solo para que sepan, en algunos casos, en 2 casos, fue la afección neurológica inicial, ¿verdad? Fue parte inicial de los síntomas del paciente, ¿verdad? No tanto primero COVID y después esto, también inicialmente los síntomas neurológicos estuvieron presentes en estos casos. Describieron esos autores 4 pacientes, ¿verdad? Realmente son muy pediátricos, 8 años, 9 años, pero bueno, uno más grande, 15 años. Sí, son años. Datos que les comenté, ¿verdad? Encefalopatía, ataxia, disartria, dolor de cabeza, involucro periférico también. Aquí en estos casos, en algunos no hicieron test de punción lumbar y líquido cefalorraquídeo, a donde sí lo hicieron, hicieron test para COVID también, pero estuvo negativo, ¿verdad? Nuevamente negativo, otra vez no lo pudieron realmente hallar directamente, igual que en Guillain-Barré. Y como les comentaba, esta manifestación, esta encefalopatía similar a ADEM o EMDA, y ahora esta encefalopatía con afección del cuerpo calloso, es un tema nuevamente, otra vez les repito, autoinmune, y parece beneficiarse de inmunoglobulina. Al menos finalmente la intentaron en esos pacientes, ya se ha descrito previamente que es de beneficio en pacientes sin COVID. Bueno, pues ahora en COVID también los trataron de esta manera. No solamente inmunoglobulina, sino algunas otras terapias inmunosupresoras o inmunomoduladoras, ¿verdad? Y los pacientes en general mejoraron, ¿verdad? El desenlace o el outcome fue hacia la mejoría, ¿verdad? Prácticamente en todos los pacientes. Algunos se fueron ambulatorios, algunos todavía estaban confinados a una silla de ruedas, pero bueno, era el día 17 apenas, ¿verdad? Día 18, día 32, ¿verdad? Seguramente van a alcanzar algún grado adicional de recuperación estos pacientes. Entonces, creo que de una vez mejor les muestro la imagen. Son imágenes de resonancia de los pacientes con esta afección en cuerpo calloso. A lo mejor es un poquito más difícil de ver, pero aquí se logra ver hiperintensidad en el cuerpo calloso. Perdón. Quizás en el resto de las imágenes, aquí es claramente, ¿verdad? Aquí está muy fácil verlo. Adicionalmente, el cuerpo calloso, algunas imágenes, ¿verdad? Sobre todo en el FLAIR, que es donde es más fácil ver las lesiones desmielinizantes, ¿verdad? Que han hecho pacientes jóvenes con infección por COVID, ¿verdad? Es otra manifestación, además de infarto cerebral, además de Guillain-Barré, además de meningitis, y sobre todo que lo han hecho pacientes jóvenes, ¿verdad? Quizás nos toque algún paciente joven con este tipo de manifestación. Bueno, pues hay un tratamiento, ¿verdad? En los padecimientos autoinmunes, como Guillain-Barré y como este padecimiento, inmunoglobulina, plasmaféresis, o algunas otras terapias inmunomoduladoras o inmunosupresoras, ¿no? Bueno, pues con esto termino las principales afecciones neurológicas en pacientes con COVID.